El tiempo es aviador y hay que hacerse un poco aviador. Una buena butaca y un cigarrillo a 2000 metros de altura, en el interior de uno de esos confortables aviones modernos, puede transformar la estética contemporánea más hondamente que 100 polémicas a ras de tierra. Manuel Chaves Nogales, voz moral, voz preclara, sobrevoló las polémicas a ras de tierra para escribir las crónicas más lúcidas y visionarias de la convulsa Europa de su tiempo. Una nueva edición celebra la maravilla de su obra literaria y periodística al completo. Sin duda Chaves era muy moderno en eso, ¿no? Yo cito a Xavier Pericay, un libro muy importante suyo, Josep Pla y el nuevo periodismo, donde habla de la primera experiencia de Pla cuando se monta en un avión y tardó 30 años en subirse a otro, ¿no? No todos tuvieron esa devoción por la aviación, o sea, estaba en el ambiente de la época, pero Chaves se sube a ese carro con verdadero entusiasmo y en el prólogo o en el primer capítulo, La Vuelta a Europa en avión, habla de esa perspectiva nueva que nos da el aire y fue como uno de su leitmotiv, ¿no? de su periodismo, que insisto, pues sí que representaba una modernidad a la que no todos se adhirieron. Yo no soy muy amigo de diferenciar, cuando se trata de literatura, de diferenciar los géneros en general y tampoco del periodismo de la literatura. Es verdad que Chaves publicó toda su obra en los periódicos primero y en ese sentido fue un periodista estricto, pero es verdad que concibió su trabajo siempre con una voluntad de estilo y con una ambición literaria, desde las piezas más puramente ocasionales a las más elaboradas, que lo distingue claramente de la mayoría, ¿no? de sus compañeros de oficio. Precisamente por lo que se tiende a elogiar en él, su honestidad intelectual, su no casarse con unos ni con otros, su denuncia del fanatismo, de la intolerancia, de los totalitarismos, es una cualidad verdaderamente admirable, ¿no? de su figura y de su obra, pero quizá eso ha hecho que no se haya insistido lo suficiente en los valores de su escritura, en su modernidad a la que me refería antes, en su frescura. Para mí muy especialmente el sentido del humor, que es algo que recalco siempre, la ironía que hay siempre en los textos de Chaves, incluso cuando trata de cuestiones graves, ¿no? Corredores y tratantes son los defensores del casticismo, los tíos de Buten, los postulantes de lo netamente andaluz. Ellos llenan los patios entoldados de los cafés en ese espléndido mediodía sevillano, cordobés o granadino, con sus grandes sombreros, sus palabras gruesas, sus tumbagas y sus caras morenazas de garañones. Ellos mantienen esa prostitución en clausura característica de Andalucía. La tercera España es la que supuestamente él representa. Yo creo que es un sintagma al que se acude mucho ahora. Yo creo que es útil, o sea, no soy de los que piensan que es una etiqueta que no designa nada. Creo que sí hay una tercera España. Lo que ocurre es que esa tercera España en realidad está formada por no demasiada gente. Yo creo que Chaves sería un caso claro. O sea, Chaves fue un republicano que se quedó sin Estado, sin república, ¿no? Y también esa modernidad que representa Chaves en los años 20 y en los años de la República, en las que parecía que, bueno, porque España se ponía un poco a nivel, eso desde luego sí que provoca melancolía, sobre todo pensando en lo que vino después, ¿no? En los 40 años de dictadura. Lo que me propuse en un principio fue reordenar el material conocido, la obra conocida de Chaves, con otros criterios de las anteriores recopilaciones que hizo muy meritoriamente María Isabel Cintas. Yo he entendido que era mejor hacerlo con un criterio cronológico y en parte también temático. Luego hemos tenido el regalo, gracias a los hallazgos de Rocío López Palanco, de un número no pequeño de inéditos, 68, que en algunos casos, sobre todo la sección que hemos llamado de la Drôle de Guerre, por el periodo histórico ese inicial de la Segunda Guerra Mundial, pues son bastante relevantes.